realizamos con ustedes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Solamente para que tengamos el hilo conductor adecuado. Recuerden que estamos viendo los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares. Y como ya entendemos que el trastorno temporomandibular incluye ATM, músculos, dientes y los demás componentes del sistema estomatognático, entonces hemos comenzado semanas atrás lo que corresponde a los signos y síntomas de los trastornos musculares. Entre ellos habíamos visto un grupo de 6 trastornos musculares, ¿no? En ese orden digamos, de complicación, en ese orden de dificultad que tiene el tratamiento de estos trastornos. De una cocontracción protectora, llegábamos a ver que también era posible encontrar, por ejemplo, los otros 3 más, ¿no? El miospasmo y la mialgia crónica de medición central, y aparecía en último la fibromialgia. ¿Por qué? Porque la fibromialgia es un problema sistémico y donde el odontólogo solo no está, pues, digamos, en la posibilidad de darle solución a ese problema, que además es músculo-esquelético y tiene otra serie de complicaciones por tratarse de un problema crónico también, ¿no? Bien, entonces hemos visto todos estos trastornos, uno a uno los hemos ido viendo. Entonces, digamos que ya hemos terminado los signos y síntomas de trastornos musculares. Entonces, igual que como vimos trastornos musculares, ahora lo que vamos a ver es el siguiente grupo. Entonces, basta con recordar lo que hace un instante dije. Cuando hablo de trastornos temporomandibulares, estamos dando a entender que estamos refiriéndonos a los trastornos que suceden en cualquiera de los componentes del sistema estomatognático. Al haber hecho músculos, entonces ahora pasamos a los trastornos articulares. ¿Ve? Así como habíamos hablado, repito, de lo que era trastornos musculares, ahora trastornos articulares. Y para ello tenemos un esquema aquí. Dentro de los trastornos a nivel de las articulaciones temporomandibulares, así como habían 6 grupos de trastornos en los músculos, aquí vamos a tener 3, ¿no? Tenemos alteraciones del complejo condilodisco, incompatibilidades estructurales. A ver, voy a agrandar un ratito, solo que quiero saber si está grabándose. Sí, ¿no? Se está grabando. Listo, todo ahora sí agrandamos acá. ¿Ok? Entonces, ahí está. Estos son así el equivalente a lo que hemos hecho con los músculos, ahora estamos haciendo con las ATM. Vamos a hablar de todas las alteraciones del complejo condilodisco. Vamos a reconocer las incompatibilidades que pueden aparecer, surgir entre las superficies articulares. Y vamos también a repasar trastornos articulares inflamatorios. Fíjense, ¿ven? Así como en el otro caso era, ¿no? Cocontracción protectora, dolor muscular local, miospasmo, etc. Aquí estamos viendo 3 grandes grupos. Y quiero, por favor, siempre se los recuerdo a ustedes, ¿no? Concéntrense en lo que estamos hablando. Es un poco complejo esta parte, es un poco árida, es un poco fuerte lo que vamos a ir viendo, entonces quiero que tengan un nivel de concentración adecuado. Mírenme, por decir este primer grupo dice alteraciones del complejo condilodisco. Ahí vamos a analizar todos los problemas, todas las alteraciones que pueden surgir entre el cóndilo y el disco. Una relación, ¿no?, íntima, que no debería de existir, una pareja ideal entre el cóndilo y disco que debería ser inseparable, lastimosamente no siempre llega a buen término. Con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, empieza a haber un divorcio entre el cóndilo y el disco, entre el cóndilo y su disco articular. Entonces, y eso es un proceso que se va dando paulatinamente. No es que de la noche a la mañana surgió una alteración, sino que esas alteraciones fueron dándose a lo largo del tiempo. Entonces, en ese primer grupo vamos a ver todo ese tipo de trastornos. Luego veremos algunas incompatibilidades que pueden haber también entre estos componentes, porque recuerden que estamos hablando solo de trastornos a nivel del TEME. Incompatibilidad quiere decir que no se rechazan, no son el uno para el otro, pues. Así como muchas parejas se unen y después, ¿por qué te separaste?
es que no teníamos, como dicen la clásica, había incompatibilidad de caracteres, ¿no? Esa es la clásica. O sea, no me llevo bien porque yo tengo un modo diferente de ser, igualito. Incompatibilidad estructural. Mientras que tengo un cóndilo muy cabezón, resulta que el disco es plano. Mientras que es muy convexo, puntiagudo, tiene una protuberancia el cóndilo, tal vez el disco es completamente plano. Entonces no van a llevarse bien, va a haber una incompatibilidad. Ese tipo de trastornos los vamos a ver en este segundo grupo. Y finalmente, todas aquellas inflamaciones que pueden surgir en los diferentes componentes del ATM. ¿Y qué tejidos se pueden inflamar? Todos aquellos que tienen obviamente células inflamatorias. El disco articular, por ejemplo, no se inflama. Ya lo hemos dicho, ¿no? Que es aneural. Entonces no tiene sensibilidad, ¿qué más? A vascular. O sea que entonces, si no tiene esa irrigación, pues sencillamente no es como un tejido conectivo que tiene células inflamatorias. Entonces, ¿qué estructuras aledañas al ATM se pueden inflamar? Todas aquellas que tienen, repito, células inflamatorias, como por ejemplo el tejido sinovial o el tejido retrodiscal, como puede ser los ligamentos, puede haber una capsulitis, una sinovitis, ¿se dan cuenta? Entonces, esas inflamaciones de las articulaciones, las diferentes, vamos a ver en ese último grupo. Entonces, yo les invito por favor de nuevo a que ustedes presten debida atención a estos temas, ¿ya? Vamos a ver. Pues arrancamos con lo primero, ¿no? Signos y síntomas de las alteraciones funcionales de las articulaciones temporomandibulares. Vamos a hacer una introducción un tanto genérica antes de empezar a desarrollar cada uno de estos tres. Igual que hicimos con los trastornos musculares, ¿se acuerdan, no? Igualito este esquema estaba ahí, ¿no? Cuando hablamos de músculos, ahora nos toca hablar de ATM y después que acabemos ATM veremos dentadura. Podemos agrupar los signos y síntomas más corrientes de las disfunciones en tres categorías. Igual, ¿no? Que ya lo tenemos claro, ¿no? Músculos, ATM y dentadura. Signos y síntomas de las disfunciones temporomandibulares a nivel de ATM. A ver, vamos a empezar a ver. Así como cuando arrancamos la primera clase de músculos y expliqué qué cosa era una mialgia que se producía por exceso de trabajo del músculo, etcétera, etcétera. Aquí voy a hablar en primer término de signos y síntomas a nivel de la ATM. Dice que son tal vez los que se observan con más frecuencia cuando uno explora a un paciente por la disfunción o alteración en la masticación que suele el paciente presentar, ¿no? ¿Y por qué es tan frecuente? Porque hay una alta prevalencia de los signos. Atentos con lo que voy a decir, ¿eh? Mira, bien claro dice acá, son quizás los que se observan con más frecuencia cuando uno explora a un paciente. Y si ese paciente tiene disfunción masticatoria. ¿Y por qué será que es el más frecuente cuando el paciente tiene disfunción masticatoria? Porque hay una alta prevalencia de los signos que ahorita vamos a empezar a ver. Más que nada signos que síntomas. Escuchen eso, ¿eh? Y voy a hacer un solo ejemplo, voy a dar para que esto quede claro. Por decir, ¿cuántos de ustedes recuerdan haber tenido una experiencia de algún ruido articular, por ejemplo? O hace tiempo, o recientemente, o está con ese problema en este momento. Ese ruido articular, pregunto, atentos, ¿eh? ¿Es un signo o es un síntoma? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿un ruido articular es un signo o es un síntoma? Signo. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿El resto? Un signo, doctor, ¿Qué es porque un se signo? puede escuchar. ¿Ya? ¿Qué es un, a ver, para ver si todos entienden. ¿Qué cosa es un signo entonces? ¿De qué cosa pregunté? ¿Que si era signo? ¿Qué pregunté si era un signo? ¿O era un síntoma? El ruido articular. Así es. Y ustedes están coincidiendo, por lo que entiendo, que ha sido 2 o 3 que han hablado, que un ruido articular es un signo. ¿Sí, pues? ¿Cuándo es un signo? Cuando lo podemos evidenciar con alguno de nuestros sentidos. Entonces,
Podemos evidenciar, por ejemplo, viendo, como también podemos escuchando, darnos cuenta que está presente. Un ruido articular es un signo, pero pregunto, ¿y viene acompañado de dolor muchas veces? ¿Casi siempre? ¿O Sí, nunca? doctor. Ahí sería con un síntoma ya, doctor. No, eso no pregunté. Atento pues lo que pregunto. Escucha, entiende y responde. Decía, es cierto, el ruido es un signo. Y pregunto, atento a la pregunta, ¿este signo siempre viene acompañado de un síntoma? Por ejemplo, el dolor. ¿Viene No, siempre no acompañado? siempre, doctor. No, profesor. Por eso yo estaba en esa pregunta hasta que alguien metió la pata. ¿No? Decía, casi siempre, siempre, nunca, casi nunca. O sea, está muy relacionado el ruido articular con el dolor, con algún síntoma. No siempre, No, doctor. exacto. En algunas ocasiones. O sea, pero hay más veces que está presente el ruido sin dolor. Entonces, por ese motivo es que dice acá bien claro, de nuevo ahora vamos a entender todo, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de signos y síntomas de las disfunciones a nivel del ADM, decimos que tal vez son los que más se observan cuando uno explora a un paciente. Y ojo, el ruido ni siquiera es el más común. ¿Saben cuál es lo más común cuando uno observa a un paciente? La desviación de la mandíbula. Muy raro que todos nosotros, o sea, abramos la boca y la cerremos exactamente de modo simétrico. La mayoría de nosotros tenemos cierta desviación en el momento de apertura y cierre. Ya está, o sea, ya no es normal, pues. ¿Y quién realiza ese movimiento? Ahí vienen muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que vamos a ir viendo, es que son frecuentes estos trastornos, pero no necesariamente vienen acompañados de ¿qué? De síntomas. Y como no viene acompañado de síntomas, pues entonces los pacientes muy pocas veces recurren al odontólogo. Porque lo clásico, el síntoma más común por el que acude el paciente al consultorio es el dolor. Entonces, si tienen un ruido articular, pero no les duele, salvo que estés muy preocupado, asistirás a hacer una consulta. Pero algunos dicen, seguro ya pasará. Así como apareció, ya va a desaparecer, ¿no? Ese es un poco la idea, ¿no? Entonces, mira, muchos de los signos como los ruidos articulares, por ejemplo, son indoloros. Por lo tanto, el paciente puede que sea, ¿no?, una persona que no busca tratamiento para un ruido articular, pero sin embargo, cuando se presenta, en general corresponde a uno de estos tres grandes grupos. El ruido articular puede ser a uno de estos tres. Y eso es lo que estábamos al inicio compartiendo, ¿no? A uno de esas alteraciones. Entonces, ahora sí, que esa introducción vamos a aterrizar a algo parecido cuando vimos en los músculos. ¿Se acuerdan esto? No. Dolor, disfunción. ¿Se acuerdan o no? Cuando hablamos de músculos. Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a ver si recordamos algo. No hace mucho tiempo que han dado examen ustedes. ¿Cómo se llama o cómo se llamaba el dolor cuando se presentaba en el músculo? Mialgia. Mialgia. Muy bien. Tú sí merecías sacarte 20 en el examen, ¿no? No como el resto están que sacan 20 y cuando preguntan no saben, ¿no? No saben cómo se sacaron 20, ¿no? Y hay varios que, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes cómo sacaste 20, doctor? Ni yo entiendo. Ni enterado. Y la disfunción, ahora ahí quiero verlos. A ver, ¿cuántas disfunciones hablamos cuando estuvimos hablando de músculos? A ver. Disminución en la amplitud del movimiento mandibular y maloclusión aguda. Exactamente, dos disfunciones propias de los músculos. Una limitación, una alteración en el movimiento mandibular, como por ejemplo reflejada en una limitación de la apertura o los movimientos excéntricos. Y lo otro, un cambio rotundo, radical en la oclusión, que de un momento a otro surge y se entendía que, ¿por qué? Porque los músculos son los que posicionan definitivamente, ¿no?, por la fuerza que tienen, la oclusión. Si había un cambio radical en el músculo, pues eso se veía reflejado en una maloclusión aguda, que surgió de un día para otro, rápidamente, intempestivamente. Muy bien. 20 a usted,
¿Quién eres tú? ¿Quién me habló? Fiorella, doctor. Fiorellita, tenés que ser. Oye, hoy día paso notas, ¿ah? Y he visto un montón ahí de gente que necesita, creo que una empujadita, porque si no se me va a quedar, ¿ah? Vamos a hablar antes del final de la clase. ¿Cómo hacemos? Aprovecho un paréntesis. Hay un congreso